deseo es tener tiempos de intimidad, conectarnos contigo de cada día, cada momento, cada segundo. Tú eres Dios. Bendice a mis hermanos, amigos que están escuchando. Palabra del Señor a través de la alabanza. Palabra de Dios en medio del fluir de tu alabanza. Señor, muévete. Reconforta nuestro corazón. Fortalécenos en estos tiempos. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres santo, Jesús. Te invito a donde tú estás que levante tus manos. Levante tus dos manos en alto, en señal de humildad delante del Señor, en señal de reverencia ante el Todopoderoso. Cierra tus ojos. Olvídate, amigo, hermano, de lo que está pasando por allá atrás de ti, delante de ti. Sino, conéctate con el Señor. Conéctate y dile, Señor, heme aquí. Aquí estoy yo. Aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Aquí está mi familia. Aquí estoy yo, Señor, para entregarme en una intimidad. En el nombre de Jesús, mi casa, Señor, mi casa está lleno de tu alabanza. Dile al Señor que este lugar donde estamos adorando, donde tú estás adorando, se llene del amor del Señor. Mi casa, Señor, se llene del poder de Dios. Te amamos, Jesús. Te amamos. Levanta tu voz donde tú estás. Levanta tu voz y adórale. Levanta tu voz y eleva una oración. Dile, Señor, aquí estoy, mi Dios. Aquí estoy, Jesús. Eleva tu voz y cántale a Él. Señor, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres santo, tú eres todopoderoso, tú eres santo y digno, Jesús. Eleva tu voz en oración, eleva tu voz en oración. Tú eres digno de la alabanza, digno de gloria. Te entregamos todo asunto, Señor, mi debilidad. Tú eres quien me da fortaleza. Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la ciudad, la casa, la familia, en vano velan lo de la guarda. En vano, Señor, dice, de madrugada, en vano buscan de madrugada, porque no hay descanso si Dios no está primero en la familia, en el matrimonio, ahí donde tú estás. Invoca el nombre del Señor, invoca el nombre de Jesús. Adoremos al Señor. Le damos gracias, Señor. Descansa en Él. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Una vez más. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder.
porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. En Él tú tienes fortaleza, descanso. Ven, no tengas temor, porque el Señor dice: todo aquel que en mí cree será salvo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos a Dios siempre, ¿no?, por la vida y por esta oportunidad que nos da de poder encontrarnos, ¿no?, ya sea a través del internet y a través también del WhatsApp, en este caso el YouTube. Bueno, siguiendo con el estudio del libro de Romanos, habiendo ya iniciado nuestro pastor Wilfredo Castro con el primer patrón que tiene que ver con el amor, ¿no? Y ese patrón es el principal en el reino de los cielos. Pero en esta mañana
vamos a también a seguir viendo los siguientes patrones. Vamos a tomar 3 versículos del capítulo 12, en este caso versículos 13 al 15. Amén. Vamos a seguir con los patrones. Vamos a orar y pidamos a Dios, ahí donde tú estás, palabra de Dios. Amén. Padre nuestro, tú eres Dios y tu palabra es viva, tu palabra es verdad. Y en el nombre de Jesucristo, danos tu bendición. Háblanos a la luz de tu palabra. Redargúyenos, repréndenos, exhórtanos, fortalécenos, anímanos, Señor. Como pueblo tuyo, necesitamos de ti. Bendice esta porción de tu palabra y que haya cavidad en los corazones de tu pueblo, Señor. Y también aquella persona que puede que esté sintonizando en estos momentos también este canal de YouTube de nuestra iglesia. Palabra de Dios, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo ruego y te lo pido con gratitud. Amén y amén. Romanos 12, versículos del 13 al 15. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estimados hermanos, la mayoría de las cartas de Pablo fueron documentos ocasionales, por lo tanto, contienen tantas secciones doctrinales como la aplicación a la vida diaria, y es precisamente el capítulo 12 de Romanos, que es muy similar en contenido a la estructura de 1 de Corintios, capítulo 12 y capítulo 13. Inmediatamente después de la discusión de los dones espirituales, viene una advertencia en cuanto al orgullo y un énfasis en el estudio de vida práctico del amor. Es natural que preguntemos, y que otros también se pregunten, ¿cómo ha de portarse el cristiano dentro de la sociedad? ¿Cómo ha de portarse el cristiano dentro de su centro de labor? ¿Cómo ha de ser su forma de hablar, su forma de actuar, ¿no? Ya sea en el hogar, en la misma iglesia, o en los negocios, o en los contactos con los demás hombres del mundo? En la iglesia, la ética surge de la vida, y la vida viene de Dios. Amén. Pero esa vida también viene a través del Señor Jesucristo y la fuerza, la potencia y el poder del Espíritu Santo. El yo egoísta del hombre caído necesita mucho más que unas bellas ideales y unas normas de conducta para poder vencer el lastre del pecado original. ¿Y qué entendemos por lastre? Estorbo, carga, obstáculo. Y el empuje de un mundo que yace en el maligno, según lo que está escrito en 1 de Juan 5:19. Dice así la palabra, 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está. A causa de las fluctuaciones humanas, prevaleciendo unas veces los principios espirituales y otras las normas carnales y egoístas, es preciso examinar en la justicia la práctica, sin que se olvide jamás de que no realizará nada aparte de la potencia del Espíritu. Repetimos, no es necesario examinar las relaciones humanas dentro y fuera de la iglesia, con el fin de educar al creyente en la justicia muy práctica, sin olvidar que no podemos hacer más allá de lo que nos es permitido, y cuanto más dependiendo del poder del Espíritu Santo. Veamos los versículos, ¿no? Son 3 versículos donde vamos a ver los patrones, las conductas que deben regir la vida de un cristiano, la vida de los que decimos ser cristianos, pero en Cristo Jesús. El versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo recuerda a los cristianos
en Roma que siempre hay hermanos que sufren necesidad de una forma o de otra y que el amor fraternal se da a conocer mediante obras prácticas. Hay santos necesitados. ¿Conoce usted uno o conoce varios? A los pobres siempre los tendremos cerca con nosotros o en esferas más lejanas. Pero ¿cuál es el remedio? ¿Qué debemos hacer? Comunicarnos con ellos. Y no solamente comunicarnos con ellos, sino también irnos hacia ellos y ver y atender su necesidad. El verbo es koinoneo, ¿no? Que significa tener en común, que todos nosotros debemos tener en común, no de que uno tiene más, el otro tiene menos, ¿no? Tan típico de la vida familiar espiritual en el Nuevo Testamento. La vida sencilla en el Oriente o del Oriente se prestaba a la virtud que se llama la hospitalidad, que literalmente viene a ser amor a los forasteros. Amor a los forasteros. Entonces estamos llamados a respetar a los forasteros. Amén. Como cristianos, respetemos a los forasteros. No caigamos en el hostigamiento, hermanos. Y se practicaba en la iglesia antigua, en la iglesia primitiva, ampliamente. También en lo que cuenta la historia, esto se practicaba en el caso de cristianos perseguidos o en el de siervos de Dios itinerantes, ¿no? ¿Quiénes son los itinerantes? ¿No? Los que vienen un tiempo, están una semana con nosotros, 2, 3 días, una noche y luego regresan a su casa, ¿no? a su pueblo. Amén. Se practicaba esto y en los primeros siglos de nuestra era. Hoy en día hay cristianos que no se prestan a invitar a su casa a creyentes solitarios. No, repito, ¿quiénes son los creyentes solitarios? Los misioneros, ¿no? O algunos siervos que nos visitan, ¿no? De otra parte, de otro país, de otra ciudad. Ellos son los solitarios o como también itinerantes, ¿no? Muchas veces algunos se cohíben de querer llevarle a la casa por el asunto de la comida, ¿no? Cuando la verdadera hospitalidad no reside en la comida, ¿no? Sino en lo que es compartir, el de predicar la sana doctrina. Nuestras condiciones han cambiado mucho, pero es seguro que nuestros hogares podrían ser mucho más útiles para el maestro, ¿no? Si pensáramos en las almas de nuestras congregaciones o en amigos que buscan la verdad, necesitadas del ambiente del hogar cristiano, lugar ideal para el solaz de los solitarios o para encaminar en la verdad a los apolos. ¿Y quiénes son los apolos? Los predicadores, ¿no? Como está escrito en Hechos 18:26. Dice Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y este versículo 13 habla en sí lo que es la koinonía, ¿no? Koinonía es compañerismo. Pero vamos a ver con quiénes pues debemos tener koinonía, ¿no? Y la koinonía, que viene a ser compañerismo, no solamente radica en lo que es el compartir, ¿no? El de compartir algún alimento, alguna bebida, estar alegres, estar ahí compartiendo, quizás dando testimonio, hablando de nuestra vida cristiana, sino que esta koinonía también va más allá, o debe tener un principio, y ese principio, ese inicio, ese patrón debe darse primero con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y seguidamente vamos a ver los textos que corroboran, ¿no? O que respaldan este estudio. Por ejemplo, la koinonía, que es compañerismo con una persona, ya sea en este caso con el Hijo. Dice 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tiene relación con el Hijo, ¿ves? 1 de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo,
nuestro Señor. Ahí está, compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. Si no hay compañerismo con nuestro Señor Jesucristo, no puede haber compañerismo con mi prójimo. Y si lo hay, puede que sea un compañerismo falso. También compañerismo con el Espíritu, dice acá el estudio, 2 Corintios 13:13. Todos los santos os saludan. Los santos, hermanos, los que están en Cristo, los que están viviendo en el Espíritu, no en la carne. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, está ahí inmiscuido el Espíritu Santo. Y también con el Padre, que también asimismo con el Hijo. 1 Juan 1:13 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, ¿no? Como también y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego que ese compañerismo está cimentada o está cimentándose con nuestro Creador, ¿no? Con nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto se va a ver reflejado también con nuestros hermanos en la fe y por ende también con las demás personas. Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice acá, tenemos comunión unos con otros. La base es que estemos pues en comunión, en compañerismo con nuestro Creador. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No solamente es oraciones, sino también en el compartir, hermanos, en ver y sustentar la necesidad de algún hermano que pueda estar pasando necesidad. Gálatas 2:9 nos dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Filemón 1:7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Cuán importante es que tengamos, o que nuestro compañerismo ya esté cimentado en nuestro Señor Jesucristo. Solamente así ese compañerismo va a verse reflejado hacia mi prójimo. Amén. Este compañerismo también tiene que darse con alguna asociación cercana con cosas o grupos. En este caso, con el Evangelio. ¿Se dan cuenta? No es todo cuestión de comida o de bebida, sino que este compañerismo que se da con el Padre, que se da con el Hijo y con el Espíritu Santo, y esto también se conecta con el Evangelio. Filipenses 1:5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, escúchelo bien, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Amén. Filemón 1:6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Con el Evangelio tengamos también este compañerismo, hermanos. Tenemos la Biblia, tengamos compañerismo con la Biblia, con el hacer la obra. Otro punto es también con la sangre de Cristo. 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y si hablamos de compañerismo, y estamos hablando de compañerismo, no tiene nada que ver esto con la oscuridad. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El compañerismo con nuestro Señor Jesucristo debe reflejarse en mi práctica, no con la oscuridad. En mi práctica, no con la oscuridad. Segunda de Corintios 6:14 dice, como ya hemos leído, no os unáis en yugo desigual. Escúchalo bien, hermano, hermana. No nos unemos al yugo desigual. Tengamos cuidado. Y el compañerismo también tiene que darse con el sufrimiento y con los que sufren. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 4:14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Repito, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Primera de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Este compañerismo que se está viviendo nos debe también llevar a contribuir, ¿no?, de manera generosa para el bien de mi prójimo, como este caso que encontramos en Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Amén. Segunda de Corintios 8:4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Todo tiene que ver con un acto, con un hecho de generosidad, ¿no? Segunda de Corintios 9:13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Amén. Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Ahí está. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a ¿quién? Dice ahí la palabra, se agrada a Dios. Amén. Practiquemos la hospitalidad, amados hermanos, que esto es base del compañerismo, de la cercanía. Amén. Este ministerio era extremadamente importante en la iglesia primitiva debido a la mala reputación de los hoteles de aquella época. O sea, todo esto tiene relación con la principalmente tenía que ver con dar alojamiento y alimentación de los ministros cristianos itinerantes. Amén. Entonces hasta ahí, amados hermanos, está el primer versículo, que es el 13. Ahora veamos el versículo 14. Dice así el versículo 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Es un presente activo imperativo. De este término podemos obtener de lo que es bendecir, significa elogiar, ¿no? Mateo 5:44 nos dice: pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuán bravo o cuán fuerte es este texto, es este versículo, porque para nosotros los hombres es sumamente más fácil alabar a quien está conmigo, ¿no? Alabarle, elogiarle con el que me estoy llevando bien. Pero cuán difícil es alabar, elogiar, apoyar a aquel que me está haciendo mal, o me está haciendo daño, o me está hostigando. Ahí donde debe radicar nuestro compañerismo con Cristo. Y solamente así estaremos imitando al Maestro. Lucas 6:28 dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, ¿no? Y hay más versículos. No debemos de tener una actitud detestable hacia nadie, amados hermanos. Nadie debe detestarnos.
o no hagamos que nos detesten, ¿no? Ni siquiera hacia aquellos que nos persiguen. Jesús habló de la misma idea en Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El incomparable amor tan grande de Jesús en nosotros es mostrado en cuanto a que puede extenderse hacia nuestros enemigos. Solamente si amamos a Dios de verdad, podremos también amar a nuestros enemigos. Amén. Y no maldigáis, también está en imperativo. No maldigáis, amados hermanos, porque con la lengua que alabamos y glorificamos el nombre de Cristo, no podemos maldecir, ni a ti mismo, ni a los demás. El tercer versículo, que es el 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este es el cómo podemos cumplir la ordenanza de ser unánimes entre vosotros. Amén. Al rehusarnos al ser no altivos, sino asociándonos con los humildes, estamos imitando a Jesús. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nos recuerda lo lejos que debemos de ir para llegar a ser como Jesús. Aquí debe prevalecer el espíritu de simpatía y de comprensión. El egoísta sonríe cuando se halla contento y llora sus propias penas. El creyente no es llamado a ser un asceta o un ser desnaturalizado que busca el dolor porque sí, ¿no? Efesios 5:29 dice al respecto: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pero ha de amar al prójimo como a sí mismo, de modo que le interesan intensamente las penas ajenas, llorando con los afligidos y gozándose al ver la alegría de otros, siempre que sea una alegría sana. Se inculca aquí el espíritu de una simpatía amplia y sincera, significando el vocablo sentir juntamente con otro. Es una aplicación natural de la ley del amor, ley fundamental del reino. Amados hermanos, para ir terminando, a modo de resumen, Romanos 12:13 nos dice: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, compartan de lo suyo para con quienes lo necesiten. Así se mostrará con frecuencia el carácter de Dios en su pueblo, y ponga en práctica la hospitalidad, que es la virtud que se ejercita con los extranjeros, menesterosos y desvalidos, al recogerles y prestarles la debida asistencia en sus necesidades. Y eso quiere decir que debemos ayudar a los hermanos. Dios espera que compartamos lo que Él nos ha dado con los creyentes, con los que están pasando por necesidades materiales. Eso es algo muy necesario. El dar una buena acogida a los visitantes, o por ejemplo a alguna persona de nuestra propia iglesia, o simplemente en el vecindario, un creyente que también sea una persona más bien introvertida, ¿no? Que no puede hacer amigos fácilmente, pero desea tener una relación de compañerismo con los demás creyentes. Amén. Romanos 12:14. Bendigan a quienes los persigan y bendigan y no maldigan. O sea, quiere decir que debemos bendecir y hablar bien de los que nos persiguen, para que puedan proseguir la carrera de la fe, ligeros de equipaje, no trayendo consigo rencores o heridas producidas en estos roces. Bendigan y hablen bien, no lo hagan para mal, sin juicios, ni condenas, ni malas palabras, porque de hacerlo serán sujetos a sus palabras. Ahora, esto parece un consejo quizás innecesario para los creyentes. ¿Por qué? Porque el creyente no debe perseguir a nadie, no debe perseguir a los demás. Pero la experiencia demuestra que hay algunos que hacen estas cosas, y es muy difícil desear el bien o la bendición divina a la persona que nos está hiriendo. Esto solo puede hacerse bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, y eso implica compañerismo. Y el último versículo: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Dejen que la alegría de los que están felices, gozosos y saludables les contagie su ánimo, y acompañen en su dolor a los que lloran. Dice aquí: alegraos con los que se alegran.
El lema del mundo es: ríe y reiremos contigo, llora y llorarás solo. Esa es la idea del mundo, porque este triste mundo tiene que buscar y pedir prestada un poco de alegría, ya que tiene suficientes problemas en sí mismo. Por eso no es cierto en lo que concierne a los hijos de Dios, ¿no? Sus lágrimas, por eso no es cierto en lo que concierne a los hijos de Dios. Tenemos que identificarnos, simpatizar con las alegrías y tristezas de otros creyentes, sobre todo con sus lágrimas de dolor. Se nos dice que debemos ser unánimes entre nosotros. Ahora, eso no quiere uniformidad de pensamiento, sino que tenemos que ser del mismo pensar y sentir en Cristo. Y los creyentes tienen que identificarse emocionalmente en la vida de los otros hermanos. Creemos que eso hace de los creyentes genuinos algo muy maravillosos. Amén, hermanos. Y en cuanto al compañerismo y al compartir, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, sabemos que cada primer domingo del mes hacemos el ayuno congregacional, pero también ese día se recoge las ofrendas del kilo de amor, ¿no? Y algunos creo ya nos hemos olvidado. Entonces aquí está la palabra, hermanos, para atender y no olvidarnos de nuestros hermanos que están pasando necesidad. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, tu palabra es grande, tu palabra es verdad, y tu palabra también, Señor, nos exhorta a que no nos olvidemos de practicar estos patrones, Señor, que nos enseña aquí tu siervo, el apóstol Pablo. Danos capacidad, Señor, haznos dignos de imitar, haznos dignos de tener esta palabra tuya en nuestros corazones, pero también llevándole a la práctica para beneficio y bendición de nuestros hermanos que están pasando necesidad. Y si suplimos su necesidad, tú nos vas a bendecir el doble, el triple, Señor, porque tú no eres deudor de nadie y tú quieres esto para con tu pueblo, porque tú viniste a este mundo para darnos salvación y vida eterna. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Danos un corazón sensible. Danos, Señor, tu espíritu de solidaridad, de compañerismo para con mi prójimo. Gracias por este tiempo. En el precioso nombre de Jesucristo oramos y oro con gratitud. Amén, amén y amén. Gracias a los hermanos por su atención. Nos estaremos encontrando hasta la próxima. Bendiciones. Bueno, hermanos, algunos anuncios, ¿no? Dos importantes nomás, en la cual se nos ha encargado para anunciarles. Es acerca de la donación de sangre. No olvidemos que esta actividad se va a llevar a cabo en nuestra congregación aquí en el templo este sábado 21 de noviembre de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, estemos orando, hermanos, por ello para que podamos, ¿no? Y a menos haya la intención de venir, como dice nuestro pastor, primero seremos examinados o entrevistados por los encargados y ellos dirán si estamos aptos para donar. No dejemos pasar este momento y demostrar también nuestra solidaridad. Y también estemos orando por la pronta apertura de nuestra iglesia, este templo, para volver a tener los cultos como antes lo hacíamos, respetando obviamente los protocolos de bioseguridad emitidos por nuestro gobierno, ¿no? A través también del MINSA. Posiblemente se esté dando desde este 15 de noviembre con respecto a nuestra denominación Alianza Cristiana y Misionera. Y una más, no dejemos de dar nuestras ofrendas de amor, hermanos. Si no lo podemos hacer a través de víveres, o si no también lo podemos hacer a través de moneda, ¿no? De dinero. Esto es todo en cuanto a nuestros anuncios de esta semana. Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones de parte de nuestro Dios. Amén. Sentado en tu trono, rodeado de toda luz, tú estás gobernando aquí en este lugar. Dile, Cristo Jesús, sentado en tu trono, rodeado de luz, escuchándote, a la diestra del Padre, gobierna Jesús.
rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego y con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz, y poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad, imperio, poderoso, poderoso. Diga ahí dónde estás. En majestad y reino, poderoso, poderoso, poderoso en potestad, imperio, poderoso. Entrégate al Señor, Él es poderoso para salvar. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Sí que poderoso en potestad, imperio,